Quiero que me contéis un poco sobre cómo viviste la guerra civil en El Salvador. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo era tu vida cotidiana antes del inicio de la guerra? ¿Qué cambio notaste en la comunidad cuando el conflicto empezó a intensificarse? Bueno, yo estaba muy pequeño, tenía 8 o 9 años aproximadamente. Y tal vez no comprendía del todo, pero sí, obviamente algunas cosas sí las lograba dimensionar, aunque estaba muy pequeño. Pero sí, creo que lo que se percibía era el miedo en las personas, en los vecinos del pasaje donde vivíamos, y el miedo que se veía en las noticias, donde habían diferentes tipos de eventos que se desarrollaron durante la guerra. Entonces sí, el miedo creo que era una palabra, miedo, preocupación, aflicción, todo eso se miraba en las personas por, Sí, por eso, de la guerra. bueno. Y durante el conflicto muchas personas sufrieron desplazamientos o amenazas o secuestros. ¿A vos no te tocó vivir algo parecido? Nos tocó irnos durante la ofensiva de 1981, en noviembre de 1981, nos tocó irnos de la casa. Pero, ¿cómo lo recordás? ¿Qué impacto tuvo en tu vida y en la de tu familia? Bueno, fue feo porque eh, tuvimos que dejar la casa una mañana, ¿verdad? Que hubo un bombardeo y pues luego como a los 10 días regresamos a la casa y justamente esa noche otra vez un bombardeo y nos tuvimos que volver a ir y bueno, no son cosas que pues sean agradables, ¿verdad? Porque bueno, había una escasez de ropa, de alimentos, porque nos dieron permiso de salir, tanto el ejército como la guerrilla en ese momento, pues autorizaron salir, pero con lo que podías, así que fueron momentos feos, sobre todo para nuestros padres, vea que inclusive se ponían muy tristes en las noches. Bueno, las masacres marcaron a muchas comunidades. ¿Vos conociste o viviste cerca de alguna de esas tragedias? De masacre no, lo único que aquí donde nosotros vivimos la guerra y bueno, que es actualmente donde vivimos todavía, sí, pasaron algunos sucesos donde incluyó muertos de parte de la guerrilla ¿Y y los enterraron en los alrededores de la comunidad y también algunos cuerpos los quemaron. qué recordás de lo que sucedió y cómo reaccionó la gente alrededor? Pues bueno, como al inicio te comentaba, con miedo. O sea, las personas tenían miedo porque ah, pues de repente una bala atravesaba las paredes de las casas y gracias a Dios de los vecinos y de toda la gente de la comunidad ninguno salió afectado por alguna bala. Pero sí, tanto del ejército como de la guerrilla hubieron muertos y bueno, creo que a cualquiera le afectaba tener que ver esas escenas al salir de sus casas. Pero creo que miedo, incertidumbre, ¿verdad? De mucho de qué hacer, ¿verdad? Al respecto, para Sí, dónde irse y todo eso. bueno, sí. ¿Y cómo era la presencia del ejército o la guerrilla en tu zona? Pues después de la ofensiva del 81 de noviembre, el ejército básicamente se instaló en la comunidad acá. Y yo recuerdo que inclusive se intercambiaban con ellos latas de comida, porque ellos ya estaban aburridos de su comida en lata. Entonces las personas les daban frijoles Sí. o atol a cambio de las latas de comida que ellos andaban. Ujú. Y se llegaron ¿cómo se llama?, identificar con las personas de la comunidad aquí donde Que- nosotros vivimos, sí, porque se instalaron, o sea, se quedaron ahí fijos por varios meses. sí. O sea, ¿recordás que en alguna ocasión en que los civiles quedaron atrapados entre ambos bandos? Solo el día de la ofensiva del 81, el 11 de noviembre del 81, sí, porque
La guerrilla se instaló aquí en la comunidad un día antes, o sea, el 10 de noviembre, y el 11 iniciaron los ataques, y ¿cómo se llama así? Con bombas y todo. Entonces, que todos quedamos en medio de las balaceras y de las bombas. Sí. Ajá, esa vez. Y en medio de tantos peligros, ¿qué estrategias usaban vos y tu familia para protegerse o sobrevivir a las amenazas constantes de la violencia? Bueno, en esa ocasión del bombardeo de la ofensiva del 81, mi papá puso el colchón de la cama en las paredes y Sí. todos nos acostamos en el suelo, ¿verdad? Y todos, y pues ah, ahí, acostados en el suelo, mientras pues afuera muchas balas, muchas bombas. Esa fue la manera de protegernos ese día. Sí. Muchos jóvenes fueron reclutados a la fuerza. ¿Conociste casos o te tocó vivir algo relacionado con eso? Conocí casos, había un personaje acá que se llamaba Raúl, que a él se lo llevó el ejército. Ajá, recuerdo que su mamá se quedó llorando porque a la fuerza se llevaron al muchacho. Ujú. Ujú, sí, ese es el caso que recuerdo, pero hubieron más. Sí. ¿Y cómo afectó a la guerra a los niños y jóvenes de esa época? ¿Qué escenas te marcaron más? Bueno, en el caso de los jóvenes, creo que era este, pues un poco extraño porque las madres, las abuelas escondían a sus jóvenes, ¿verdad? Para que no fueran reclutados. Y bueno, nosotros como todavía no éramos unos niños, ¿verdad? También solo nos regañaban que saliéramos, nos regañaban que anduviéramos, eh, pues, ah, ya muy tarde, muy noche afuera de las casas. Pero bueno, quizás sí, sí es algo que te afecta cuando sos un niño, aunque tal vez no dimensionás el peligro que corre, ¿verdad? Porque yo recuerdo que inclusive nos subíamos al techo de la casa para ver las balas a lo lejos de la ciudad, porque de donde nosotros vivimos, como es en alto, se miraban que probablemente en algunos lugares como Mexicano, San Jacinto, habían muchos disparos en todas partes, se miraban aviones también disparando. Entonces tal vez parecía como que estuvieras en una película, ¿verdad? De una película de acción, pero como niños no se sentía el temor, pero obviamente mirábamos el temor en nuestros padres. Ajá, entonces, eso. Sí. Y durante el conflicto hubo mucha desconfianza entre vecinos y vos sentiste que la guerra dividió a las personas que antes convivían en paz. No, aquí en mi entorno no hubo eso. Tal vez sí, algunos claramente apoyaban a la parte del, del- de las guerrillas, y otras personas pues eran más que todo, digamos, personas, tal vez no que estaban del lado del ejército o de algún gobierno, pero tal vez eran neutrales. Más sin embargo, sí, habían personas que eran afines o con más afinidad al lado de la guerrilla, ¿verdad? Ujú. Consideraban que era una guerra social justa. Sí. ¿Y hubo algún momento o suceso específico que recordés como el más duro o impactante que te tocó vivir o presenciar? Fue la ofensiva del 81, la del 11 de noviembre. Ese fue, fue un bombardeo muy fuerte y hubo un momento en que cayó un proyectil en un árbol y el impacto fue tan fuerte que la luz y el sonido y las ventanas de la casa, las ventanas eran ventanas de madera y hasta se abrieron, los pasadores se dieron y se abrieron del impacto de la bomba. Entonces se pone a pensar que si esa bomba cae en tu casa, ahí hubiésemos muerto todos, pero gracias a Dios no fue así. Sí. ¿Cómo enfrentaron vos y tu familia el miedo, las pérdidas y la incertidumbre de esos niños? ¿Qué papel jugaron la fe, la comunidad o los lazos familiares? Pues la única forma fue orando, pidiéndole a Dios por la protección y confiando en que Él
sí es justo, ¿verdad? Aunque todo lo de alrededor no es justo, ¿verdad? Porque, pues sí, una guerra no es la solución a las diferencias, Sí, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Él también puso la sabiduría, la fortaleza y la fe en nuestros padres, en nuestros abuelos, y la manera fue esa, ¿verdad? Orando, ellos oraban todos los días en las noches, ¿verdad? sí, Y gracias a Dios, pues el Señor escuchó ese ruego. sí. Eh, Después de la guerra, ¿cómo fue reconstruir tu vida y la de la comunidad? ¿Sentiste que hubo justicia o reconocimiento hacia las víctimas? Fue normal, creo que no es que se haya hecho algo. Quizás por la edad, no es que yo considere que se haya hecho algo. Eh, Todos, después de que pasó todo eso, creo que todos seguimos, nuestros padres siguieron con la vida normal. De hecho, mi papá nunca pudo dejar de trabajar porque el trabajo que él tenía no se lo permitía, ¿verdad? Entonces siempre trabajó. Y bueno, creo que normal, o sea, fue básicamente continuar con la vida normal y nos acostumbramos a pasar varios tiempos rodeados de soldados y de balas en el suelo. Entonces, después, con el hecho de que ya no estuvieran estas personas y que, bueno, no es que realmente se haya hecho algo, pues, sino que simplemente la vida continuó y los adultos fueron fuertes y fueron valientes Sí, y, y sabios en algunos aspectos, obviamente, no todos, pero la gran mayoría de las que yo estaba rodeado, sí. Entonces todo fue, o sea, no fue como que se haya hecho algo intencionalmente, sino que simplemente sucedió, todos siguieron viviendo y sí, respecto a la justicia, no, obviamente, el hombre no conoce la justicia, entonces justicia no. sí. Y para terminar, ¿qué crees que las nuevas generaciones como yo deberíamos saber sobre lo que realmente se vivió en la guerra civil y más allá de lo que dicen los libros o la política? Deberían de saber de que sí fue una cruel, una sanguinaria, una triste, una injusta guerra, ¿verdad? Y quizás los que tuvimos un poquito de vivencia en ello, tal vez podemos comprender lo delicado que es también am, el tema de la libertad, de la democracia y todo eso. Entonces, tal vez las nuevas generaciones, al no saber eso, se vuelven muy emocionales de las propuestas y de las formas que los hombres o los políticos ofrecen. Entonces no se debería de ser tampoco muy emocional y se debería de considerar todo eso porque creo que sería la única forma de prever o de prevenir que no volvamos a pasar por esas situaciones. Así que la guerra fue dura, fue difícil, fue triste, tal vez para nosotros no tanto, pero para muchos que perdieron seres queridos, perdieron familia, quedaron marcados de por vida. Ujú. Nosotros, gracias a Dios, no lo fue así, pero no, todavía creo que hay mucha gente que tiene problemas, ¿verdad? Mentales o recuerdos difíciles, duros, de todo lo que vivieron ellos o sus familias en la guerra. Entonces las nuevas generaciones deberían de saber eso, de ah, que vivir o atravesar una guerra es algo trágico, algo difícil, algo duro, algo malo, algo que no se debería dar en ninguna parte del mundo, porque definitivamente no es justo, no es justo, ¿verdad? Y que pues las nuevas generaciones deberían de entender eso, que las cosas no se van a solucionar jamás con armas, no se van a solucionar jamás haciéndole daño al prójimo, ¿verdad? Porque eso es totalmente contrario Ujú. al mandamiento, a la voluntad de Dios. Estamos llamados a amarnos, ¿verdad? Y amar a los demás como a nosotros mismos. Así que con el hecho de tener
la, la intención de hacerle el daño al prójimo, estamos iniciando una guerra y deberíamos de pararla ahí mismo y no permitir, ¿verdad?, que algo así vuelva a suceder en nuestro país, que tanto ha sufrido, que tanto daño le hizo una guerra. Así que deberían de saber eso las nuevas generaciones, que si este país no, no, no está tan bien como tal vez otros están, o algo así, en parte se lo debemos a una guerra que arruinó, arruinó familias, arruinó niños, arruinó, dañó hogares, pero también dañó a un país, ¿verdad? Dañó su infraestructura, ¿verdad? Entonces todo eso nos hizo Sí. retroceder años. Así que todo lo que tenemos también es consecuencia de una guerra. Y si los jóvenes lo supieran, creo que tal vez fueran un poco más racionales, ¿verdad? Más prudentes y más amigables, más respetuosos. Así que eso deberían de ser los jóvenes. Sí. Bueno, solo eso sería. Gracias. Bueno.